Buenas noches, soy Jennifer Enara López Chávez. Les voy a explicar acerca del caso que nos tocó para la elaboración de nuestro PIA, el cual es el tema de Flores Cassés y Vallarta. Bueno, este tema surgió, o este conflicto surgió cuando esta pareja decidió, ellos vivieron en el rancho Las Chinitas y fueron acusados de ser secuestradores. En el periodo del presidente Felipe Calderón, ellos fueron acusados de ser los secuestradores de la banda llamada eran pues llamados como del zodiaco, ya que era por su signo zodiacal. Entonces, al ser ellos los involucrados en este acontecimiento, pues se desató todo un conflicto, ya que la mujer, en este caso Florence, ella era pues ciudadana francesa, entonces era de otro país. Esto significa que al momento de que ella es de otro país, se convierte en un conflicto internacional. Para tener antecedentes de cómo es que esto se hizo como tan sonado o algo muy como sí, como un tema muy hasta la fecha, incluso hay series de Netflix y todo, es porque se realizó pues de una manera muy en el gobierno de Felipe Calderón hubo muchas irregularidades. De hecho es mencionado como el gobierno de mayor injusticia, de olas de violencia, masacres, sangre. O sea, durante este conflicto de Calderón se vieron mucha violencia, muchas irregularidades. Y se dice que el caso de Florence Cassés pues tuvo muchas irregularidades, ya que no fue pues estructurado de una manera como que fuera planeado así, y hubo muchas irregularidades, ya que en el caso y en el resumen donde se le dictó sentencia, se menciona que se le violenta los derechos humanos, porque un ciudadano extranjero tiene pues ciertos derechos, incluso fue violentada, ya que cuando armaron este cateo, este la detención fue 72 horas antes de que se realizó el cateo. Entonces, esto quiere decir que ella no fue trasladada inmediatamente a la Secretaría de Seguridad Pública, ni siquiera tuvo una llamada a la embajada, que es, de hecho, eso es por orden, o está como establecido, es uno de los derechos que los extranjeros tienen, que al momento de ser agarrados por la policía o enfrentados a un cargo judicial, su primer derecho, su primera llamada, la primera llamada de emergencia es a su embajada, ya que la embajada es la encargada de hablar con sus familiares y de ponerse en contacto para que resuelvan este conflicto. Sin embargo, esto no sucedió en el caso Florence Cassés. Hubo muchas irregularidades. Una de ellas fue esta, de que fueron trasladados al rancho para recrear la escena en donde según habían ellos sido los secuestradores. Incluso en las confesiones o las aportaciones de las víctimas, ellos mencionaron que no habían reconocido su voz, no habían reconocido a ella, nada. Y días después, cuando el gobierno salió a hablar y dar sus declaraciones, ellos mencionaron que cambiaron su versión de la historia. Entonces, pues esto fue un factor. Otro factor también podría ser de que el gobierno de Felipe Calderón atravesaba por una pues desigualdad, no tenía soberanía, y él buscaba posicionarse como el presidente héroe, el que iba a terminar con la corrupción, el que iba a terminar con el narco. Sin embargo, le salió todo lo contrario, ya que cuando sucedió este conflicto fue puesto en vista ante los demás países, o fue como un foco rojo ante los demás países, en donde lo tachaban o lo describían como un presidente incompetente, un presidente que no le importa a los ciudadanos, un presidente que no ve por los derechos, perdón, de sus ciudadanos. Entonces aquí se dice que en el sexenio de Felipe Calderón, junto con el secretario de Seguridad Pública, que fue en su sexenio, ambos tenían intereses individuales, que esto lo utilizaron como una llamada cortina de humo para maquillar toda la ola de delincuencia, tipo diciendo, si hacemos esto, pueblo, México, estamos trabajando, ya dimos con unos secuestradores, no tienen de qué preocuparse, estamos haciendo nuestro trabajo, ya que ellos habían mostrado indiferentes ante esta situación.
para la realización de este piano resultó muy interesante, ya que cómo es que un conflicto que sucedió en un país se convirtió en un conflicto internacional, incluso una disputa entre dos presidentes, el presidente de Francia y el presidente de México. Cómo es tan interesante que pues se juntaron estas dos perspectivas de la visión política, ¿no? Por eso nosotros decidimos elegir este tema para la exposición de nuestro PIA. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, el tema sobre el que le vamos a hablar es sobre el caso Cassette y sobre su pareja Vallarta. Entonces, principalmente, ¿cuál fue este caso? Bueno, esta pareja que viene siendo Cassette viene siendo la mujer, es de provincia francesa, ¿verdad? En cambio, el apellido Vallarta, pues es el hombre, quien es originario de aquí de México, ¿verdad? Aquí a estas personas se les detiene por el secuestro, pues, por ser los líderes del secuestro de unas personas. Pero, ¿qué es lo que se habla sobre este tema? ¿Qué es lo que pasa en este caso realmente? O sea, ¿realmente fue un montaje? ¿Realmente fueron ellos los participantes? ¿O realmente qué es lo que está pasando con la justicia mexicana? O sea, ¿cómo es que el gobierno lleva a tomar estas decisiones? ¿Cómo es que el gobierno este, mm, aprueba, cómo le hace caso más bien a la mafia? O sea, ¿realmente México es gobernado por mafia? Hay muchas cosas, hay muchas controversias en las cuales podemos entrar, en las cuales podemos, este, pues tomar como que nuestras propias decisiones, nuestras propias, conclusiones de este caso, pero pues realmente nunca vamos a ver la verdad. Entonces, aquí les vamos a hablar cómo estas personas, pues cuando ya fueron detenidas, se les acusaba sobre pues este caso, ¿verdad? O sea, sobre este problema en el cual han sido de que ellos fueron los participantes de este secuestro, ¿verdad? Y para empezar, pues una de las cosas más importantes que vemos aquí es cómo la nación mexicana y la francesa pues tenían como que un convenio, tenían una relación bilateral, pues muy buena. Entonces se iba a llevar a cabo ya el año mexicano en Francia. Entonces, viendo todas estas relaciones, viendo cómo la nación mexicana se le opuso a que los ministros franceses, o sea, la cancillera que es encargada de las relaciones exteriores, que era la que estaba como aquí embajadora en nuestro país mexicano, pues ella pidió que se le podía otorgar a su cliente, que es casi pues sí, o sea, pedir que su extradición a Francia. ¿Por qué? Porque estaba llevando unos tratos muy, pero muy, muy feos aquí en la nación, donde la ponían en unas celdas, pues sabemos que las cárceles aquí de México pues no son las más adecuadas para tener tantas personas o para tener como que un control. Entonces, por lo mismo, ella recibió un trato pues no muy bueno, ¿verdad? Entonces, esto se le pedía, o sea, se le pedía a la nación mexicana que por favor se les exigiera, o sea, que por favor se les otorgara esta extradición y la cual se fue negada. La cual fue negada, ¿por qué? Porque ya se estaba llevando el juicio, ya se le había otorgado la condena, la cual, si no me equivoco, fueron como 60 años. Entonces, pues eso no es una condena que se diga, que se pase a la ligera, pues. Y más cuando se sabe que esa es toda una complejidad, o sea, o sea, cómo agarraron a esta pareja y de la noche a la mañana ya, ustedes fueron los que llevaron a cabo este secuestro y no sé qué tanto, cuando en realidad aquí en México pues sabemos que la corrupción es muy grande, como quien gobierna pues son el narcotráfico, la delincuencia, todo esto, ¿verdad? Entonces, todo esto llevó a un escándalo pues en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque ya está de acuerdo que dos naciones estaban teniendo este problema, o sea, esta discusión, lo que no se llegó a ningún acuerdo, la cual estaban día y noche los cancilleres, los ministros,
También hasta el presidente llegó a saber cómo mencionaba que, que lo que se necesitaba era calma. Era una calma, entonces, pues, al final de cuentas México no otorgó nada. Y pues bueno, o sea, este caso pues sigue sin concluir. ¿Por qué? Porque realmente nunca se supo qué pasó. Pero pues principalmente las prioridades eran estas dos personas, las cuales por problemas de la delincuencia, pues fueron los acusados, este, por llevar a cabo todo esto, sabiendo la realidad que ellos no fueron. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Bueno, mi nombre es Valeria Casas Guzmán y voy a hablar sobre el caso de Cases y Vallarta, que, o sea, nos habla más que nada que, o sea, que en México en los años 2000, o sea, pues se encontraba pues sufriendo una ola de violencia que, o sea, pues era mucho más grande que ahorita realmente, o sea, actualmente. Ya que pues, o sea, había demasiada pornografía infantil, demasiada prostitución, demasiados secuestros, en los cuales, o sea, llegaban a secuestrar hasta los hijos, pues, o sea, de los políticos y, o sea, también de, pues, artistas y, o sea, cualquier persona que, pues, tuviera un cierto nivel, pues sí, o sea, un buen nivel económico más bien. O sea, también nos dice que cuando los hijos, o sea, de esas personas se les empezó a poner, pues sí, o sea, seguridad, obviamente, y pues buscaban tener de que su bienestar. O sea, esto causó que pues los secuestradores se fueran de que, o sea, con las personas de la clase media. Y, o sea, como pues obviamente los de la clase media no podían pagar las cantidades de millones que pedían porque, o sea, aunque fueran de clase media les pedían una cantidad muy fuerte. Y pues como realmente pues no podían de que pagarlas, o sea, estos mismos pues los asesinaban. O sea, por lo mismo de que pues no pagaban, les valía. Entonces también, o sea, nos dice que durante el año, creo que fue 2005, o sea, que las principales cadenas de televisión que fueron las que pues transmitieron, desde el rancho, si no me recuerdo, Las Chinitas, que está ubicado, en Cuernavaca, este, o sea, tuvieron de que a Florence y pues a Israel Vallarta. Que, o sea, que pues estos fueron acusados por el secuestro de 3 personas con una menor de edad entre estos. Que fue así, pues, o sea, como la delincuencia organizada y, o sea, la posesión, de armas que pues solamente el ejército podía tener, ellos lo tenían. También, o sea, la mujer, o sea, francesa, que era, pues, o sea, Florence, pues abogó, pues, o sea, abogó por sus derechos usando, pues, métodos de solución de conflictos, los cuales, pues, serían mencionados, analizados, pues, o sea, más adelante, se los vamos a explicar. Que, o sea, porque ya le habían dado, creo que eran 60 años, pero, sí, 60 años, pero, pues, por lo mismo fue como que lo negociaron. También, o sea, nos dice que de acuerdo pues con todo esto del caso, o sea, hay muchas inconsistencias dentro de las cuales, o sea, pues fueron descubiertas pues al paso del tiempo. También nos dice que, o sea, que pues México pues se encontraba en el poder, que, o sea, que pues el principal responsable de las inconsistencias pues apuntan obviamente, como siempre, a la corrupción y a la alteración de hechos que pues, o sea, corren bajo la responsabilidad de Genaro García, si no me recuerdo. También, o sea, nos dice que era un empleado del narcotráfico, el cual pues fue colocado por el gobierno por uno de estos grupos narcotráficos. También, o sea, nos dice que otro aspecto y muy importante fue que, o sea, que nos demostró la falta del profesionalismo y pues la confianza que por parte de su mano derecha, que era García Luna, quien fue el que pues sacó la confesión de Israel Vallarta por medio de violencia. También, o sea, bueno, nos transmitió, o sea, los medios de comunicación que estaban pues involucrados en el caso y, o sea, pues hasta el día de hoy, tanto
Palomino como pues García Luna, o sea, se encuentran pues sí, o sea, esperando de que una condena por haber mantenido relaciones laborales pues con el narcotráfico. También, o sea, este caso también, o sea, nos habla de que causó mucho ruido en México. Y, o sea, también la relación que tenían México y Francia, o sea, se vería pues afectada, obviamente, o sea, después de su condena. Y pues la posibilidad de extracción de extradición del país, de su origen. Este, y pues en cambio, o sea, pues Vallarta, que pues era una nacionalidad mexicana, también, o sea, pues nos dice que fue enviado pues a prisión preventiva y pues durante 16 años, no había recibido pues una sentencia tan rápido como pues, o sea, sí, o sea, como a comparación de Florencia, así. Entonces ya que pues, o sea, como ella abogó por su país natal, el cual pues siempre yo desde las injusticias del sistema pues mexicano, o sea, hasta sus derechos humanos que pues estaban siendo violentados, o sea, según como se mencionó anteriormente, pues después de 18 meses de procesos judiciales, Florence después, o sea, recibió una sentencia como les comenté, que eran de 60 años, aunque pues, o sea, primero le habían dado pues 95, pero como ella negoció, bueno, sí, o sea, negociaron un método que usaron y pues se lo redujeron a 60. Y pues, o sea, debido a que pues, o sea, no tenían, o sea, pruebas que fueran realmente pues verídicas, los ministros de Relaciones Exteriores, de Francia, pues anunció el boicot de los destinos de México